Buenas, vamos a hablar de fracturas por estrés. Yo soy Elkin Roldán, soy médico especialista en medicina deportiva. Como definición, es una fractura parcial o completa como resultado de la aplicación de un estrés de menor fuerza, o sea, un microtrauma repetitivo que va a producir una fractura en el hueso, pero es diferente a la fractura normal, que la fractura normal se da pues por un impacto importante. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que existe un imbalance entre la reabsorción y la formación ósea. Es decir, los osteoclastos que producen reabsorción tienen mayor actividad que los osteoblastos que son los de la formación ósea. Y hay estas dos teorías. Uno se habla de la debilidad muscular, que es una posible causa, y que, ¿por qué? Porque una debilidad muscular reduce la capacidad para absorber los traumas y entonces no permite la redistribución de las fuerzas óseas. Y la segunda teoría es que esa fuerza repetitiva produce una tracción a través del hueso que va a crear esa fractura como tal. Se presenta en casi todos los huesos del cuerpo humano. La mayoría, de todas maneras, están en los miembros inferiores, precisamente porque son los huesos que soportan la mayor carga, pero también está en la parte interarticular, pues a nivel de las vértebras, aquí pues como en el, visto pues oblicuamente la vértebra, el, la carilla, la parte que está pues entre la carilla articular y el cuerpo vertebral como tal. Y también se han presentado en miembros superiores, sobre todo en aquellos deportistas que trabajan mucho con el tren superior. Depende entonces de la densidad ósea del deportista, de la dirección de las cargas, de la irrigación vascular, de la musculatura que tenga, de la alineación ósea, o sea, con esos problemas de malos alineamientos y del tipo de actividad deportiva. Vamos a ver más adelante el por qué. Y también va a depender de las influencias mecánicas, de factores sistémicos, de la parte nutricional y trastornos hormonales y del colágeno. La prevalencia es pues, relativamente común pues, en la medicina deportiva, pero hay pues discrepancia de pronto entre algunos autores, hablan de 1%, otros hablan hasta del 10% de todas las lesiones. Se da principalmente en corredores en el 15% y las edades entre 19 y 30 años. También se da en los niños y adolescentes y se ha incrementado últimamente en ellos. Pero eso sí, lo más importante es que el sitio más común de fractura por estrés es la tibia en el 51%, está también importante el peroné, la parte interarticular, el 3% en el fémur y el 2% en el metatarso, aunque es de pronto menos frecuente, precisamente las fracturas por estrés se conocieron por las fracturas en el metatarso, sobre todo en las militares que caminaban largos periodos de tiempo. En las mujeres también es mayor que en los hombres y obviamente más en deportistas, al parecer posiblemente por esas alteraciones biomecánicas que tienen más las mujeres, por ejemplo un lleno algo más incrementado, y también por la triada del atleta o la triada de la mujer que tiene trastornos hormonales que hacen que se descalcifique el hueso y tienda hacia la osteoporosis. Estos son sitios de fractura por estrés más frecuentes dependiendo de la modalidad deportiva, por ejemplo, el húmero en los de lanzamiento y raqueta, el olecranon en jabalina, radio en gimnastas, a nivel de costillas en basquetbol, golf, remo, parche interarticular en los gimnastas, en las pesas, en los de clavados por sus contorsiones, el sacro, la rama púbica en los maratonistas, el fémur en el maratonista en las gimnastas, en la diáfisis de la tibia de los corredores en voleibol, a nivel de la tibia, el maléolo medial en los velocistas y baloncesto, el peroné, gimnasia y patinaje, metatarsos, el segundo en ballet y en el quinto en el fútbol y en el lanzamiento, y en los huesos semoideos en corredores, en gimnastas, en ballet, en baloncesto. Hay factores predisponentes extrínsecos, o sea, que están fuera de la persona, como son los errores del entrenamiento, y que son las causas más frecuentes, entre el 22 y el 75%. ¿Y qué pueden ser esos errores de entrenamiento? O que se incremente abruptamente la duración e intensidad de la frecuencia y la actividad, o que no tenga un periodo adecuado de descanso, o que no se respete la etapa de adaptación después de un largo periodo de inactividad, o cambios bruscos en la superficie o inclusive en la parte del zapato deportivo, y los cambios en los gestos deportivos como tal. Por ejemplo, la superficie
superficies como el asfalto obviamente incrementan pues el riesgo y sobre todo se da pues en los corredores en el 50% en esas superficies duras. Y el calzado es interesante también porque pues, su objetivo es precisamente reducir el impacto y proporcionar la estabilidad del movimiento, pero a medida que se va envejeciendo el calzado, se habla entonces que va disminuyendo esa protección. Y se habla que, por ejemplo, o cuando un calzado deportivo es mayor de 6 meses, ya se incrementa el riesgo. Sin embargo, no se ha asociado el costo pues, del calzado deportivo con el riesgo de fractura. Dentro de los factores intrínsecos o de la propia persona están los factores biomecánicos, por ejemplo, los malos alineamientos, miembro inferior y alteraciones posturales, los desbalances musculares, las patologías ya clínicas o metabólicas que tenga, por ejemplo, problemas de paratiroides y la triada femenina que son alteraciones menstruales, alteraciones alimentarias y deficiencia mineral ósea debido a una disminución en los estrógenos. Dentro de estos factores biomecánicos está el genu varo, la tibia vara, el pie cabo, el talón varo, el pie plano, que lo que hacen es precisamente producir alteración en la distribución de la carga. Dentro de la parte muscular es muy importante los desbalances musculares y precisamente se ha encontrado una asociación de la fractura de la tibia con la debilidad del tríceps sural entre el 40 y el 56% de esas personas que presentan ese tipo de fractura. ¿Cuándo se debe sospechar? Dependiendo entonces del deporte, del sitio, por ejemplo, si es en la tibia y el deportista es de carreras o ballet, entonces la historia precisamente es el dolor y los cambios de súbitos de villajes, por ejemplo, alteraciones en la parte del entrenamiento y va a tener una marcha antálgica el deportista a nivel del metatarso, en el fútbol y el ballet, cuando le duele con el impacto del balón o al de ballet precisamente pues cuando hace las plantiflexiones extremas y o cuando produce saltos y pues, obviamente va a haber dolor a nivel de los metatarsianos. También a nivel del metatarsiano, por ejemplo, en los basquetbolistas o en los que tienen actividad militar o gimnastas, hay que mirar que tengan, si tienen un pie de Morton, que es que el segundo metatarso es más largo que el primero, así como lo podemos observar en la imagen, observen a diferencia del pie normal, pues entonces son personas que se predisponen a problemas del metatarso. A nivel de la navicular, como en el fútbol, carrera y básquetbol, el dolor va a empeorar pues con la actividad obviamente y también va a ser más en el arco plantar y va a producir inclusive hasta edema. Y en el cuello femoral, que sobre todo en los maratonistas, el dolor va creciendo a medida que se va incrementando el millaje de carrera y muchas veces aparece también la cadera dolorosa o el TED de Hop. Hay fracturas por estrés, según el sitio, son de más alto riesgo y que otras. ¿Qué es eso de alto riesgo? O sea, estas que tenemos al lado derecho son los sitios donde más frecuentemente se producen complicaciones o inclusive tienen que terminar ya en cirugías o osteosíntesis porque se va a producir una fractura total o inclusive no se va a producir unión de la fractura. Entonces hay que tener en cuenta que en estos sitios se tiene que tener un diagnóstico mucho más temprano y un tratamiento un poquitico más agresivo como vamos a ver más adelante. La historia clínica, pues obviamente el principal es el dolor, que es localizado en un sitio específico, que mejora con reposo, que se empieza como insidioso, según los atletas, y más o menos puede tener una evolución de 2 o 3 semanas. No hay una historia de trauma previo y tiene además de eso diferentes factores predisponentes. Dentro de las ayudas diagnósticas principales está la radiografía, la resonancia magnética por imagen, la gamografía, el TAC de alta resolución. Ya inicialmente hay que tener en cuenta es que la radiografía no se empieza a ver visible hasta la segunda o tercera semana con una reacción perióstica que es la manifestación, entonces que muchas veces si estamos en los estadios iniciales no se va a ver la radiografía y de pronto la resonancia si tiene cambios puede presentar, pues se pueden observar cambios tempranos más importantes. Está la gamografía que es muy sensible pero que es muy poco específica y ya el TAC que es de alta resolución que es de más alta especificidad para el diagnóstico y que nos sirve también para mirar la evolución. Estos son algunos ejemplos, mire la reacción perióstica,
Miren, por ejemplo, la fractura por estrés aquí en la cabeza del fémur, aquí está pues la de aquí en la tibia, aquí está en el peroné, aquí está pues en el húmero, aquí se ve, por ejemplo, cómo se ve la fractura por estrés, diferentes pues imágenes como se pueden ver. Y el tratamiento, pues, como les decía, lo principal es distinguir cuáles son aquellas fracturas por estrés de alto riesgo, o sea, que tienen tendencia a mala unión o una unión tardía o a desplazarse o que tienen pues más complicaciones y por ende entonces o que tienen pues ese componente intraarticular. Entonces, en general, este tipo de fracturas que son de ya alto riesgo exigen un diagnóstico mucho más inmediato, un tratamiento muy agresivo y a veces inclusive hasta complicación interna y ya cirugías. Ya las menos críticas o sin riesgo pueden tratarse con un protocolo en dos fases. Que la primera fase es precisamente la parte del control del dolor con fisioterapia, medicamento, antiinflamatorios, masaje, hielo, etcétera. Se permite soportar el peso en actividades normales dentro de la tolerancia del dolor, pero obviamente se deben evitar actividades pues, de alto impacto como correr y que puedan producir pues, agresiones sobre la estructura ósea. Si no puede deambular sin dolor, entonces debía inmovilizarse por un tiempo. Se diseña un programa de actividades modificado que ya van a mantener su fuerza y su estado físico, generalmente trabajan entonces fuerza isométrica inicialmente. Las actividades como correr en la piscina o máquinas elípticas de ejercicio o ciclismo pueden ser eh, una alternativa adecuada precisamente para disminuir pues, el impacto sobre, digamos, ese a nivel de la tibia del miembro inferior y el trabajo, por ejemplo, con terapia para mejorar lo de la fuerza para que entonces se vaya reintroduciendo más rápidamente a las cargas ya más intensas. Ya pues donde se tienen aparatos más sofisticados, por ejemplo las bandas subacuáticas y que tienen antigravedad, pues obviamente sería una alternativa muy interesante. Y ya pasar la fase 2 que es el regreso gradual al deporte y que se debe comenzar cuando el atleta ya presenta dolor, inclusive ya por entre 10 a 14 días que no presenta ningún tipo de dolor. La duración de esta fase pues va a depender de todos los factores que decíamos ahorita, depende de la gravedad de la fractura, de si es una fractura completa o es una fisura, de la cronicidad obviamente pues de la condición y el nivel funcional premórbido obviamente del atleta. Como regla general, entonces, una semana después de la resolución de la sensibilidad a nivel focal del hueso, el atleta puede volver a empezar a correr, pero se habla de que empiece como a la mitad de su ritmo y de las distancias habituales y corriendo más o menos 2 veces por semana durante las primeras 2 semanas. Luego ya durante un periodo de 3 a 6 semanas se va a permitir el aumento gradual en la distancia y la frecuencia a nivel del trote y obviamente a medida que se va mejorando la persona se le va pues aumentando paulatinamente el ritmo. En general el tratamiento es conservador entonces como decíamos, pero este tratamiento conservador o el tiempo de inactividad deportiva pues depende pues como del tipo de fractura y de la gravedad de la fractura y va entre 4 a 12 meses. O sea, dependiendo si es una prefractura o una fisura o una fractura completa o si está en resolución ya. Sin embargo, este tratamiento puede fallar entre el 25 y el 60% de los casos. A veces se utilizan los breaks neumáticos. Se corrigen todos los factores pues, que puedan estar causando o que estén relacionados con la fractura por estrés. Por ejemplo, la parte nutricional también hay que mirarlas y algunos van a necesitar suplementos de calcio y vitamina D o suplementos hormonales como tal. Este pues es una guía como tal de manejo, digamos, en la fase 1, en la fase 2. En la fase 1 pues es, como decíamos, el manejo como más de la parte del dolor, la parte del aspecto psicológico es muy importante. Miren que es la suspensión del deporte. En la fase 2 pues se va pues generando ya iniciar pues como el gesto deportivo y se va involucrando paulatinamente ya las actividades. Entre ellas también está la parte de propiocepción, la parte pliométrica inicialmente de bajo impacto y luego de alto impacto y se continúa pues con ese apoyo psicológico que es muy importante porque ellos
obviamente se deprimen bastante y se desmotivan en su parte deportiva. Cualquier cosa, estos son los contactos